Buenos días, queridos amigos de La Posta, en este fin de semana, ya viernes, hoy la última edición de News and Coffee que estaré presentando yo. El día lunes vuelve Anderson Boscan para dirigir este espacio luego de una semana de cambiar pañales, de no dormir y de vivir casa adentro, ¿no? Entonces el lunes entiendo que ya vendrá y hoy me despediré. Hoy estoy en un día muy importante porque el día de ayer ya tomaron posesión de sus oficinas, por decirlo de alguna forma, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y uno de los nuevos consejeros electos por la Asamblea Nacional y unas ternas enviadas por el presidente. Hoy nos acompaña tocayo mío, una de las figuras históricas del movimiento indígena, que por cierto no le pasa un día a usted. Se lo ve igualito que hace 30 años. Bienvenido, doctor Luis Macas. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días por esta gran oportunidad. Gracias. Y bueno, estamos asumiendo una responsabilidad que es sumamente pesada, es una responsabilidad grande ante el pueblo ecuatoriano. Quizá con la experiencia que tenemos en el camino, digamos, de la lucha, de organizarnos como movimiento indígena, como movimientos sociales, si bien es cierto, es un tanto diferente este trabajo, pero vamos a poner las fuerzas que todavía tenemos y los modestos conocimientos en práctica esta vez para que de alguna manera sentemos las bases para cambiar este país. Eso es el pensamiento, el sueño individualmente, y que desde la próxima semana pues obviamente tendré que compartir con los demás integrantes del Consejo. Vamos a ir conversando un poco cómo será ese trabajo, pero vamos de atrás para adelante, doctor. Primero, ¿cómo fue? ¿Le van a pasar un juguito? Obligado. Gracias. No quería tomarse nada, digo, va a parecer que solo yo estoy tomando cafecito y no le invito. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo se lo propuso el presidente de la República? ¿O solo soltaron su nombre, pero hubo un acercamiento, el presidente de la República lo llamó? Lucho, sabes que quisiera tomar tu nombre para ubicarlo encabezando una terna. Primero, ¿cómo fue ese acercamiento con el Ejecutivo para postular su nombre? Voy a ser lo más franco posible. A mí me tomó por sorpresa. Yo estoy trabajando, bueno, todavía no he renunciado, estoy trabajando en la Universidad Nacional de Educación en Azogues. Y bueno, yo estaba concentrado allá y no me habían consultado los compañeros que pues habían hecho que conste mi nombre en las listas en la mesa de convergencia nacional. El otro organismo es la Comisión Anticorrupción. O sea, las organizaciones sociales pusieron su nombre sin decirle a usted. Sin haberme dicho absolutamente nada. Y los que me avisaron, sí, son los compañeros de la CONAI. Ellos también me incluyeron en la lista y habían 3 listas ya hasta ahí. Ellos me habían dicho que obviamente están ubicándome en la lista, pero del resto, digamos, de las personas no había sabido absolutamente nada, digamos, las otras organizaciones que me habían incorporado en su lista. Yo supe el día lunes, no recuerdo exactamente la fecha, el lunes anterior, cuando el presidente de la República anunció mi nombre en una de las ternas. Ah, no es que el presidente le llamó a decirle, oye Lucho, si hay cómo poner tu nombre, sino solo, fue el nombre. No, él no me llamó, es más, no le conozco mucho al presidente, sino en 2 ocasiones cuando la CONAIE me había invitado a estas reuniones del diálogo. Usted estuvo en Carondelet. Y yo estuve en Carondelet, integro la Comisión de Educación de la CONAIE,
Entonces fue esa la ocasión, digamos, o dos ocasiones en el que pude verle al presidente, le saludé, pero no he tenido así una conversación, un acercamiento en lo absoluto con él. Entonces usted ve su nombre ahí en la terna. Entonces, más bien, fue una sorpresa porque yo escuché del presidente en los medios de comunicación. ¿Pero fue una agradable sorpresa o dijo me jodí aquí, en qué me Yo metieron? creo que primero medio desagradable porque usted sabe que la tarea es inmensa, es complicado, es una gran responsabilidad porque uno allá pues tiene que cumplir un papel, pero no es, digamos, de la dimensión como es el Consejo Transitorio, con tantas obligaciones que tiene que cumplirse. De tal forma de que así fue como llegué, digamos, a conocer. Yo quiero agradecer, obviamente, a todos los movimientos sociales, a las organizaciones, a mi organización a la que yo me pertenezco, a la CONAIE, a todos ellos y de manera individual también a la gente que ha hecho para que yo pueda estar en el Consejo de Participación Transitoria. Y tiene que renunciar ahora a la universidad. Naturalmente, no. Y venirse a vivir a Quito. No puedo estar en dos funciones públicas. No. Eso pues por ley no podemos estar. De tal manera de que obviamente me va a tocar venir a estar acá en Quito durante estos meses, ¿no? Y decirles a la gente, a todos los, no solamente a las organizaciones que me han nominado en sus listas, sino a todo el pueblo ecuatoriano, mi compromiso de trabajo. Voy a, como decía, poner todas mis fuerzas para que estas responsabilidades del Consejo se vayan cumpliendo como el pueblo espera, como el pueblo está soñando que estos cambios se den de la manera positiva, ¿no? Doctor Macas, el día de ayer ya empezaron a tratar de tomar posesión de sus lugares de trabajo. Que yo lo denunciaba públicamente de que ya habían asesores del presidente de la Asamblea ahí aleteando alrededor del Consejo de Participación, y seguramente no es los únicos operadores políticos que tratarán de estar alrededor de su trabajo, de influenciarlos de alguna forma. ¿Cómo van a hacer, o si no lo han hablado grupalmente, cómo va a hacer Lucho Macas para blindarse ante tanto interés político que puede haber alrededor del trabajo que ustedes van a hacer? Bueno, yo creo que hay que conocer a las personas. Lastimosamente pudieron haber estado varios alrededor nuestro, lastimosamente yo no conozco quiénes pueden ser las personas que... Pero justicia indígena, si es que les descubrimos. Pero si descubrimos, obviamente, o sea, yo creo que, yo digo por cada uno, digamos, de su honestidad, las personas deberían, por lo menos, yo digo, mantenerse distantes, porque no estamos en este momento pidiendo que alguien nos asesore, que alguien nos diga por dónde tenemos que caminar, pues. Yo creo que mientras más aislados estén de todas estas fuerzas políticas y más asépticos puedan caminar, tal vez es mejor, ¿no? Así es. Yo pienso que además el Consejo debe tener su autonomía, pues. Si es que, por ejemplo, como usted dice, si son operadores políticos de algún sector, de alguna persona, de algún grupo político, obviamente que van a tratar de incidir, van a tratar de que de alguna manera ellos tomen a veces, hasta yo digo, el control. Y eso no vamos obviamente a permitir, pues. Nosotros, si hemos sido designados, hemos sido nominados, es para obrar, para trabajar, ¿no es cierto?, de la manera más independiente de otras funciones. Obviamente habrá coordinación, habrá acuerdos para que en el seno, digamos, del Consejo
pero no así, digamos, con intereses, digamos, individuales o de grupos o de partidos políticos, ¿no? Todavía no se ponen de acuerdo, doctor, en cuál va a ser el mecanismo de trabajo, porque la consulta les da un mandato, pero de ahí hay que tejer una organización de cómo se van a trabajar, porque el tiempo es muy corto. Ustedes tienen básicamente 10 meses más o menos hasta que se tiene que elegir vía elección popular a los miembros definitivos. Tienen un tiempo muy corto y un trabajo muy grande. Entonces, ¿ya existe o cuál es su idea de cómo tiene que ser la parte operativa de la evaluación que ustedes tienen que hacer? Bueno, al menos en ideas. Tenemos este momento para, yo personalmente, proponer a los otros integrantes del Consejo. ¿Cuáles son? Lo primero, yo creo que deberíamos revisar la normativa interna de funcionamiento del Consejo, porque no vamos a operar con los mismos instrumentos que se operó en el pasado. Ahí yo creo que ya todo el pueblo ecuatoriano conoce, sabe, ha hecho su evaluación, ¿no? Pero yo digo, con esos instrumentos no vamos a operar, porque ahí se dieron una serie de triquiñuelas para precisamente tratar de no hacer nada. De no hacer nada en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control. Y cuando se designa, por ejemplo, incluso las autoridades, ha habido una serie de situaciones en el que el pueblo, por ejemplo, no conoce. Entonces, primero usted dice revisar casa adentro. Casa adentro. Interesantísimo, porque yo creo que la reglamentación, por ejemplo, de funcionamiento del Consejo tiene que ser absolutamente clara. Y clara para del Consejo hacia afuera, para que la ciudadanía conozca, incluso pueda opinar, de que no hay, digamos, cosas que sean secretas y que solamente los 7 integrantes del Consejo vayamos a decidir. Pero ayer que llegaron, ¿sí dejaron las cosas los que se fueron? ¿O se fueron llevando las lámparas, los muebles, los documentos? Bueno, al menos los muebles estaban ahí, ¿no? Ya. Los documentos hay que todavía que buscar. Por lo menos estaban las sillas, pudimos sentarnos ahí para la constatación, digamos, del pueblo ecuatoriano. Estaban ahí, la mesa de reuniones y todo. Wow. Pero obviamente lo que a nosotros nos interesa es los informes, claro, la documentación de qué es lo que ha hecho el Consejo anterior. Entonces, logramos contactarnos con la presidenta o con la expresidenta del Consejo y hemos quedado para el día martes. ¿Hablaron con ella? Así es. Y debe estar bravísima con ustedes. Logramos hablar con ella, pero bueno, nos recibió de la manera más cordial, amable, y nos sentamos pues obviamente en su oficina y quedamos que el día martes vamos a hacer la entrega-recepción de toda la documentación. Entonces ella nos decía, bueno, son volúmenes y volúmenes. Bueno, dijimos, además de que nos entreguen los volúmenes, pero que nos den algo como para poder enterarnos también rápidamente, porque no vamos a quedar leyendo todo el tiempo, pues, o sea, los volúmenes de informe. Pero en todo caso, el día martes ya nos entregarán toda la información y eso nos permitirá cómo empezar ya a operar. El martes también se nombran a los suplentes. ¿Quién es su suplente, doctor? Bueno, no sé si vayan a elegir personas de la misma terna. Ah, no está definido eso. No sé si van a elegir en lista o por ternas, no conocemos. Yo al menos no conozco, porque claro, recién el día de ayer nomás pues nos posesionamos. Y eso no se estableció en un documento previo. Primero usted dice arreglar las cosas casa adentro, que no se pueden quedar mucho tiempo, porque como dijimos, tienen 10 meses, 9 meses para todo. Y de ahí ustedes tienen un universo de trabajo al frente, un universo gigantesco de trabajo al frente. ¿Cuáles son para el doctor Macas las prioridades? Arrancar por Fiscalía, arrancar por Contraloría, arrancar por Consejo Nacional Electoral. ¿Por dónde cree usted que son las urgencias? Yo creo que el trabajo inmediato, la acción inmediata del Consejo
es discutir, que no tiene que pasar mucho tiempo, una reglamentación de cómo va a ser evaluada la institución correspondiente. Cada uno. El organismo de control o los organismos de control, otras instituciones que están dentro, digamos, de la jurisdicción, dentro de la competencia del Consejo, ¿no? Una reglamentación que permita, digamos, establecer los parámetros de medición, de evaluación, de estudio, ¿no? A pesar de que ya el pueblo conoce, ¿no?, cuáles son esos organismos que están en crisis en este momento. Entonces yo creo que en la prioridad, en la agenda del Consejo tiene que obviamente establecerse estos organismos que finalmente yo creo que ya el pueblo ecuatoriano está, por no decir una palabra media fea, que cabreado, diga nomás de qué. Cabreada la gente, está hastiado. Por ejemplo, estoy pensando, es un ejemplo que pongo, sí, y eso obviamente yo tengo que compartir con los otros miembros del Consejo. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado. ¿Cómo es posible que, siendo un organismo de control, sea el que encabece, digamos, toda esta situación escandalosa de corrupción? Entonces, yo creo que tenemos que priorizar en ese sentido cuáles son esos organismos que, en definitiva, el pueblo ecuatoriano necesita que se haga inmediatamente. Pero obviamente digo, hay que establecer estos parámetros para que no diga que el Consejo se le cargociaron más al uno que al otro, está persiguiéndonos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí es necesario que al menos tengamos clarísimo que vamos a actuar con absoluta rectitud, pero hacer una evaluación seria, sostenida, para que no haya ninguna sospecha de que aquí se dejó de lado tal cosa y estamos haciendo más bien una cacería de brujas desde el Consejo. De tal modo de que eso yo pienso que es la prioridad y que hay que arrancar por ahí. Doctor, otra duda que yo tengo y que todavía no logro despejar, y entiendo que se despejará en los próximos días y llegará más del lado de la interpretación legal, es el límite que tienen ustedes, ¿ya? He escuchado esta semana algunas personas, entre ellas la doctora María Paula Romo, aquí sentada, diciendo de que básicamente ustedes no tendrían límite para evaluar, ¿ya? O sea, podrían evaluar casi a toda la estructura del Estado, pero por otro lado yo entiendo también de que solo pueden evaluar a las autoridades que fueron electas por el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ustedes no tendrían capacidad de evaluar y remover a la Judicatura, o evaluar y remover a nuestro gran amigo Carlos Ochoa. Estoy hueveando con lo de gran amigo, no, por si acaso. Pero solo a las autoridades que eligió el Consejo. Entonces estamos hablando de fiscal, de contralor, de Consejo Nacional Electoral. Incluso no hay consenso en si ustedes podrían evaluar a la Corte Constitucional. ¿Cuál cree usted que son los límites del Consejo de Participación? Mire, Luis, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana obviamente tendrá sus límites, pero dentro de la facultad que nos da la Constitución, o sea, nosotros sí podemos, ¿no es cierto?, ampliarnos a todo el espacio que obviamente está dentro de nuestra jurisdicción. Hasta Lenin lo pueden evaluar. Y Y además yo digo, bueno, si es que no podemos, digamos, rebasar estos límites, pero sí estamos en las condiciones de tomar iniciativas, por ejemplo, mirar la normativa, mirar las leyes de cómo están, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado, en la Judicatura. ¿Dónde están las fallas? O sea, yo creo que la evaluación sí se puede realizar desde el Consejo. No creo que nos limite. Y luego, obviamente, se transmitirá esto a las autoridades correspondientes de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en alguna de las revisiones de la ley, etcétera, tienen que irse a la Asamblea. Y ellos tendrán que resolver en la Asamblea porque es un mandato popular a través de la consulta.
De tal manera de que sí creo que hay cabida como para poder ampliar estas fronteras de, digamos, de estos límites, digamos, del Consejo Transitorio. Hoy, esta mañana, Diario El Universo, en su versión digital, no sé si es que está en la impresa, ya no lo impresos, dice que Luis Maca se perfila como el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, y que el doctor Julio César Trujillo estaría por convertirse en el presidente del Consejo, según se conoció extraoficialmente en la primera reunión informal de ayer. Dice: Trujillo y Macas encabezaron la primera y la segunda terna enviadas por el presidente, y ayer cerca de las 11, luego de las posesiones, 5 de los 7 medios acudieron, bla, 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 bla. ¿Usted sería el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana o nadie ha hablado de eso? Absolutamente. Todavía no hemos hablado. La reunión de... ¿O lo postularon otra vez y usted no se ha enterado cómo fue para la terna? Sí. Es posible que esté sucediendo aquello, pero así, en esta reunión que el día de ayer pues estuvimos 5 miembros, no estaban 2 integrantes del Consejo. ¿Quién faltó? ¿El doctor Zavala? El doctor Zavala y la señora de Manaví. Y el doctor Dávila. Ellos no estuvieron, los dos. Con estas 2 ausencias, nosotros lo que sí conversamos es que tenemos que estar todos. Por lo tanto, no hemos hablado, no hemos cruzado absolutamente ninguna idea todavía. Yo creo que el día martes, seguramente ya cuando estemos todos, vamos a hablar, digamos, de quién va a dirigir el Consejo Transitorio. Bien, quería ir evaluando, porque como ustedes son nacidos, no ustedes, sino la institución que ahora dirigen, de una consulta popular, hay unos datos interesantes que del encuestador Opinión Pública, que son nuevitos y calientes. Yo sí, Santiago Pérez, pero a veces sí cuentan las cifras y son fresquitas hoy por hoy. Entonces, quisiera que evaluemos unas, porque creo que dan un camino a lo que ustedes están trabajando y lo que tienen que empezar a trabajar. ¿Qué espera que cambie en el país después de que sí ganó en las 7 preguntas de la consulta popular? Y la gente, en su gran mayoría, el 18.5%, espera que con la consulta popular se genere más empleo. Eso no va a suceder, doctor. Así es. La gente está confundida, y porque el trabajo de ustedes per se no va a generar empleo, ¿no es cierto? Tal vez le va a quitar el empleo a algunos que otros pillos, es más. Se va a incrementar el desempleo. Ajá. Bueno, no, estamos también hablando en estos términos, digamos, de un poco de broma. Pero bueno, lo que yo pienso es que al tratar de barrer, de limpiar la casa, eso va a generar obviamente más tranquilidad, libertad, más democracia, y obviamente que va a haber oportunidades también de trabajo. Pero seguridad jurídica, dice pero usted. eso es a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que los miembros del Consejo, que somos 7 integrantes, no vamos de ninguna manera a decir, bueno, desde aquí se van a generar los empleos de manera directa. Yo pienso que las tareas que nos pone el pueblo ecuatoriano a este Consejo de Transición es precisamente el tratar de ordenar, ¿no es cierto?, la casa que lastimosamente fue estructurada durante estos 10 años, una estructura de Estado que nos ha quitado en definitiva la libertad a los ecuatorianos hasta de hablar, de opinar, de pensar. Y entonces yo digo, ojalá en esta oportunidad podamos quitar todo ese velo que existe hasta este momento y hacer que el país retorne, ¿no?, al diálogo, al acercamiento entre los diferentes sectores
de nuestro país. Por otro lado, obviamente que no vamos a dejar de trabajar sin ninguna idea, digamos, de persecución, pero yo creo que aquí hay que limpiar la corrupción. No es posible que en todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo, se esté dando diariamente esta situación de, digamos que ya creo que el pueblo ecuatoriano en realidad está hastiado de todas estas irregularidades que se están dando en el manejo del Estado, en el manejo de la cosa pública, que es y que nos pertenece a todos los ecuatorianos. De tal manera de que eso sí vamos a tratar de priorizar en nuestra agenda, transparentar absolutamente todo. Y ojalá en el poco tiempo que tenemos sepamos en realidad quiénes son los culpables y quiénes son los responsables de todo este desastre. Pero yo pienso que el régimen anterior precisamente construyó una estructura de Estado de tal manera de que aquí la democracia lo maneja una sola persona. Él es el que prácticamente hace y deshace de este país, controla a la sociedad en general. Entonces yo creo que esos pasos o esas bases para cambiar esta situación que vive el país con esta estructura, digamos, semi-dictatorial, vaya, digamos, tomando otro cuerpo, ¿no? Doctor, usted lleva, ¿cuánto? 30, 35 años en la lucha. Bueno, yo estoy... O sea, su lucha se visibiliza más al inicio de la década de los 90, pero imagino que no empezó ahí su lucha. Entonces son 30, 35 años. ¿Cuántos años lleva usted dando pelea? Bueno, yo estoy más o menos ya casi cerca de los 40 años. ¿Dando pelea? Estamos, digamos, bueno, no al frente, pero siempre estamos en la comunidad o en la dirigencia desde cualquiera de los espacios. Paisano lojano, por si acaso, ¿no? Tratando de que la situación de este país vaya cambiando. En todos estos años, doctor, ¿usted cree que el gobierno de Rafael Correa es el gobierno más corrupto de los últimos 40 años? Bueno, más corrupto. Yo creo que si hacemos una comparación con los otros gobiernos, yo creo que sumando los gobiernos anteriores, digamos, no dan todavía las cifras de tanto robo que se ha hecho en esta década. Obviamente que todos quienes han usufructuado del Estado no son solamente a partir, digamos, de esta década, son otros más, pero yo creo que en esta vez lo hicieron de la manera deliberada de llevarse todos estos recursos que el pueblo ecuatoriano tenía. Pero esta vez, en casos anteriores, el movimiento indígena, muchas veces liderado por usted, hacían temblar a los gobiernos. Y en este caso, en el gobierno de Rafael Correa, se dio batalla, pero así como temblar, no le vi mucho yo temblar a Rafael Correa con el movimiento indígena, más bien logró dividir, muchos compañeros suyos terminaron fanáticos número 1 de Correa. ¿Qué pasó con el movimiento indígena estos 10 años? Yo creo que el movimiento indígena, los movimientos sociales en general han sido golpeados por el correísmo. O sea, eso está clarísimo. Para precisamente tratar de armar un poder, ¿no?, a través de esta estructura monstruosa del Estado y poder cooptar todas las instituciones del Estado, precisamente era para arrinconar al pueblo ecuatoriano, para de alguna manera, yo digo, liquidar a los movimientos sociales que en definitiva lo que hacen es defender los intereses del país. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el movimiento obrero? ¿Qué pasó con los maestros? ¿Qué ha pasado con la juventud que se levantaba, salía a las calles? Fueron perseguidos, fueron encarcelados. El movimiento indígena igual. Nosotros tenemos como 200 casos en el país que aún están todavía judicializados, compañeros dirigentes y hasta organizaciones. Pero usted a nivel personal no fue perseguido, ¿no? Bueno, yo no he estado
no puedo mentir obviamente, pero mis familiares sí. En Saraguro, por ejemplo, en el 17 de agosto del En el paro 2015, nacional, claro. fueron arrastrados, pero vilmente tratados Y con casi judicializados. todas los compañeros dirigentes. Entre ellos están mis sobrinos, mis hermanas, ¿no? Que estuvieron pues y hasta ahora están todavía procesados penalmente en la ciudad de Loja. De tal manera de que ha sido, yo digo, una Son 11, ¿no es cierto? persecución. ¿Cuántos son los de Saraguro? Bueno, primero 29 Ya. procesados. Y hasta este momento tenemos ya sentenciados 5 compañeros, Ya. ¿no? Que obviamente hasta este momento, luego de haber establecido este diálogo con el gobierno actual, no se ha dado ninguna respuesta, no se ha Pero los solucionado. incluyeron en la lista de los indultos, ¿no? Así es, pero Todavía naranjas. absolutamente. Y mucha gente todavía no tiene, por ejemplo, la amnistía que habíamos pedido a la Asamblea Nacional, que están ahí en las carpetas, digamos, descansando ahí en el sueño. Yo pregunto de si usted tuvo a nivel personal persecución, porque yo tengo la percepción de que Rafael Correa, dentro de toda la pendejada, a usted sí le tenía respeto. O sea, incluso él le propuso a usted ser su binomio, ¿no? Allá en el 2006 le propuso a En usted el ser 2006. el binomio y terminó siendo Lenin. Mire cómo son las cosas de la vida. Ahora Lenin presidente. Hubiese sido usted presidente, vea. ¿Cómo da vueltas la vida? Bueno, yo tengo una hermana mayor que es católica y ella dice siempre, Dios sabe por qué lo hace. Usted no es católico. Bueno, yo no. A mí, cuando tenía 18 años, me excomulgó el cura de Saraguro. Cuénteme Y eso, una de ¿cómo las fue? causas por qué salí de Saraguro es precisamente eso, ¿no? ¿Y por qué Porque qué lo encontraron haciendo, doctor Macas? Vea, yo en esa época no sabía ni qué era el comunismo. Y el sacerdote, el cura párroco de Saraguro, me acusó de que yo era comunista. Entonces les decía a los jóvenes, a la gente de la comunidad, cuidado les den la mano a ese fulano, porque el comunismo pasa, es como Se una contagia. enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces, sí, públicamente me dijo que no merece el sacramento de la iglesia y absolutamente nada. Así es que una de las causas por qué yo salí a estudiar fuera de Saraguro es precisamente por eso. Pero ahí va a decirme de que su hermana católica dice que por algo ha de ser, porque Dios que... Dios sabe por qué lo hace, dice ella siempre. Entonces, claro, Rafael Correa se fue en tres ocasiones a la oficina que nosotros tenemos acá, una oficina de una fundación que se llama Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, que nació por allá por los 85. Él se fue a la oficina. Bueno, les voy a contar todo, ¿no? Cuente. Primero mandó una persona a la CONAI a que hablara allá. El nombre de esta persona no voy a decirlo porque de repente vayan a tratar de hacer algo como están haciendo este momento incluso todavía, ¿no? Porque están seriamente resentidos. Y me había mandado decir, bueno, que me invita a un almuerzo. Pues me fui al almuerzo, medio ingenuamente, ¿no? Chutica, que él estaba en el ministerio ya, en el Ministerio de Economía. Entonces dije, el ministro está generoso, o sea, voy a aceptar y me fui. Y almorzamos en la, ¿cómo se llama? Este es en la Amazonas y Jorge Washington, me parece que es en la terraza Amazonas de 20 millas, ¿ya? Y bueno, pero no me había dicho absolutamente nada. Almorzamos, conversamos de otras cosas. A él le conocí en Zumbagua, cuando estaba allá. ¿Y usted se acordaba de él en Zumbagua? Sí. Yo pensé que era sacerdote, cura, pues, porque vivía en el convento.
Ya. con los curas. Y usted ahí comunista. Claro, y en esa excomulgado ahí, hijo de Satán. Yo estaba más o menos, no obviamente todos los días, pero estaba 3 años en la provincia de Cotopaxi con este programa de alfabetización en lenguas indígenas, ¿no? En Shuar, Quichua, Chachi, etcétera. Entonces ahí le conocí. Claro, desde que conocí ahí era la primera vez que me había invitado a este almuerzo. Luego se fue obviamente a la oficina y me propuso. Y claro, yo decía primero, como es normal, pero ¿cuál es la agenda? ¿Qué vamos a hacer? Y claro, la respuesta era, eso viene por añadidura, eso hay que hacer después. Primero hay que arreglar este asunto. Y hablamos largamente de la agenda del gobierno, qué es lo que vamos a hacer. Entonces dijo, no, pues aquí lo que pasa es que hay que juntarnos y empezar a hablar qué es lo que debemos hacer. En la segunda ocasión, una de las preguntas que yo sí me acuerdo... Pero ahí usted le dijo, déjame pensar, aguántate un ratito, voy a preguntar, ¿o qué? ¿Sabe que nosotros ya habíamos tomado una resolución en la CONAI? Que nosotros lo tomamos las resoluciones de manera colectiva. Que era el candidato propio. Individualmente no podemos tomar ninguna decisión. Todo es colectivo. Entonces, todavía no estaba yo postulado a la, digamos, como candidato. Pero ya se había tomado una resolución de que no íbamos en alianza con nadie. Después de la experiencia que se tuvo con Lucio Gutiérrez. Dijo, de aquí nunca más alianzas. Podía ser equivocado, pero la CONAI en su asamblea decidió así. Entonces yo tenía ya esta resolución que tomó la organización, pues. Y me dijo a mí, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Yo te estoy diciendo a ti que tú tomes la decisión. Y yo digo, yo no puedo tomar la decisión individualmente. Creo que le habían hecho una invitación, digamos, por consideración de algunos compañeros que no necesariamente son indígenas, que estaban en el movimiento Pachacuti. Augusto Barrera. Le habían invitado a Rafael Correa que se vaya. Augusto Barrera, Virgilio Hernández. Seguramente. Entonces, que vaya a esta asamblea y que él exponga lo que está pensando. Nunca se fue. Entonces yo le reclamé y dije, pero ¿por qué no te fuiste? Si alguien te ha invitado, pues ahí en la asamblea pudo haber dicho, ¿no? Entonces me dijo, no, pero es que aquí tú tienes que ver. ¿Qué quieres? Dije, yo no. Yo individualmente no puedo tomar ninguna decisión. Así que no hay nada. Y además yo había preguntado en esta vez, porque me acuerdo claramente, yo decía, ¿cuál de las organizaciones sociales o qué movimiento político está auspiciando esto? No, dice, esto tiene que ser una cosa nueva. Nosotros no tenemos que acudir ni a los socialistas, ni a los MPDs, ni a nadie. Esto tiene que ser una cosa nueva para que la gente, el Ecuador nos crea de que es una cosa nueva. Bueno, pero digo, ¿y qué movimientos sociales está atrás de ti? Dijo, tampoco. O sea, eso viene por añadidura, eso después hay que ir hablando, ¿no? Y la tercera reunión que me acuerdo es que decía, bueno, allá vino medio más calmado, pero medio delirando el hombre ya. Y empezó a decir, verás, los astros de arriba nos dicen que vamos a gobernar 50 años. ¿Qué te parece? Eso le dijo, los astros de arriba me dicen que vamos. Que la... Te había fumado, que alguna cosa... Que la Osa Mayor, que no sé cuánto, que él había estado una noche mirando las estrellas y no sé cuánto. Vamos a gobernar por 50 años. ¿Qué te parece? Dije, está bien, pues. Pero... Y seguía hablando, decía, yo tengo 12 chamanes. Para que tú veas, dice, que estoy con 12 chamanes. De la costa, de la sierra. Bueno, llegó con ayahuasca, ve ahí a esa conversación. Y de la Amazonía. Pucha. Sí, pues digo, entonces, puta, hay que tomarnos
Claro, pues ya estamos, ya estamos. Ya. Algún brebaje, digo, para conversar este asunto, ¿no? Entonces, decía, sí, oye, yo te invito, dice, la próxima semana me voy a ir a la Amazonía, me voy a ir al monte, y ahí vamos a reflexionar más, y creo que esto ya es un hecho, ¿no? Así que te dejo esa inquietud. Bien, Salo. Dije, gracias, pues, voy a pensar. Y yo ahí veía, pues, que venía con gente, ¿no? Creo que era ahí, al menos del rostro, me acuerdo, era Fernando Alvarado. El mayor, porque son dos Alvarados, ¿no? El Vinicio creo que es mayor. Sí, creo. Sí. Debía haber sido él. Pero son siameses. Y venía con una agenda para tomar nota, no decía una sola palabra, ya estaba tomando nota, ¿no? Y ahí terminó todo y bueno, yo pues había advertido a los compañeros dirigentes. Sin embargo, algunos de ellos, cuando ya se posicionó como presidente, lo llevaron a Zumbagua, como que hubiese hecho una gran cosa en Zumbagua. Pero tuvo la posesión ahí ancestral en Zumbagua. Así fue, eso es lo que yo me acuerdo, al menos ya mirando por los medios de comunicación. Decía, bueno, chica, es una terrible equivocación, pues, de haber llevado ahí, entregado el lacial, haber entregado el bastón, ¿no? Y entonces, claro, bueno, y además hay que decir que en la campaña fue durísima para nosotros, porque ya estaba yo también de candidato, compitiendo con él, pues. Nuestro modesto gasto fue como $25,000. ¿De dónde habíamos sacado? Creo que vendiendo las huipalas, etcétera, ¿no? Y él, pues, se gastó como $4 millones. Pero yo me acuerdo que ahí a nuestras propias comunidades, cuando había la visita de Correa, nos llenaban todas las pancartas de Correa. Y yo llegaba más tarde, quitaban las pancartas de Correa y ponían lo nuestro. Pero terminaron votando por Correa. Y terminaron votando por Correa. Vamos a dejar ahí porque esto es para un castigo divino. En realidad me estoy quemando las historias. Mejor así los voy a dejar picados. Vamos a tratar de revisar un poco los comentarios de la gente para ir, Taita Lucho, explíquenme cómo es la conciencia de una persona honrada o irán correístas, le dice Charlie Andrade. Bueno, yo creo que hay un dicho en nuestros taitas, ¿no? En nuestras mamas, que dice, las manos están para el bien hacer, el pensamiento es para tener un pensamiento propio y obrar como dirige el pensamiento colectivo, que no es individual. Y dice, los pies es para el bien caminar, ¿no? Entonces parece que esos principios son fundamentales para nosotros en la comunidad, ¿no? Por un lado, pero no solamente quedan en las palabras. Nuestros taitas nos observan diariamente y ellos nos enseñan con su ejemplo, ¿no? Y es que la comunidad tiene, ahí sí realmente la participación directa. Usted sabe, por ejemplo, en los trabajos físicos se llama la minga, pero también, por ejemplo, para tratar asuntos de la comunidad es en minga. Que también minga intelectual. Entonces la gente va, opina. Y esa es la forma de controlar a sus dirigentes en la comunidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todas las resoluciones vienen desde el colectivo. No es que el cabildo o los curacas, ¿no? O algunas partes llaman los mayorales, los alcaldes, ellos hacen solos, no. Aquí Arthur Rimbaud le dice Luis Macas como si no hubiese hecho política.
Esta es una crítica de que se suponía que los consejeros no tenían que estar vinculados a partidos políticos y usted ha estado vinculado a Pachacútec. Bueno, yo en mi caminar, obviamente he estado con el movimiento indígena, con los movimientos sociales. Yo creo que todo acto que las personas hacemos es una actividad política, pues. Y obviamente yo tengo mi pensamiento, y ese pensamiento es lo que tratamos de decir cuando hacemos política, cuando, por ejemplo, a mí las organizaciones indígenas me pusieron en la asamblea, antes se llamaba el Congreso, estaba 2 años en el Congreso Nacional, cuando también las organizaciones pues me dieron la confianza para ser candidato presidencial, por ejemplo. El empeño fue más por hacer conocer cuál es nuestro pensamiento como movimiento indígena, que tenemos que acercarnos, converger todos los pensamientos, el pensamiento diverso de nuestro país para poder empujar hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de nuestro país. No es otra la intención. De tal manera de que lo que yo he hecho en mi caminar es precisamente cumplir lo que mis organizaciones, las organizaciones sociales en general y los ecuatorianos me han puesto esa confianza y en ese andarivel he estado siempre, ¿no? No creo que yo haya tenido ninguna otra intención, por ejemplo, de irme a otro partido político, por ejemplo, y decir, sí, yo quiero ser candidato, de ninguna manera. Y no se fue con Correa. Todo lo que se ha logrado hacer en bien de nuestro movimiento y en bien del país, yo sí lo he tomado con toda la entereza, con toda la voluntad y con todas mis fuerzas. Precisamente yo creo que ahora que estamos viviendo en una situación histórica diferente, a partir de la década de los 90, me parece que hemos avanzado, hemos dado pasos muy importantes. Por ejemplo, esto de los conceptos de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, estamos ahí y vamos a seguir avanzando porque los derechos de los no solamente de los pueblos indígenas, sino de los otros sectores sociales, ¿no es cierto?, sean respetados, no sean vulnerados, y que en el país tenemos varios pensamientos, varias propuestas, ¿no es cierto?, desde abajo, y eso yo creo que sí es un trabajo que... Pero hoy por hoy está usted afiliado a Pachacútec. Este momento no. Yeah. Hace ya 10 años que no. yo no estoy haciendo actividad política. Como decía, lo que yo estoy haciendo en este momento, y no voy a dejar de hacerlo, es asistir a las escuelas de jóvenes que ellos mismos me han pedido. Tenemos una escuela que está funcionando en Zamora, otra escuela de jóvenes en Azuay, en Santa Elena, en Loja, en varias provincias de nuestro país, para que haya, digamos, este cambio generacional, y para que este cambio generacional sea realmente con un sentido, digamos, de positivo, ¿no? Y no, digamos, vayamos y tomemos la dirigencia porque tenemos que estar ahí nada más, sino con criterio propio, sano, de encaminar al movimiento indígena, ¿no es cierto?, hacia la integración, hacia, sobre todo, yo digo, a construir este Estado plurinacional que es el sueño de todos los ecuatorianos, ¿no? Perfecto, queridos amigos, hemos llegado al fin de esta entrevista. Como les decía, el día lunes vuelve Anderson Boscan para hacerse cargo de este espacio, así que no sufran. A mí me verán en el Castigo Divino. El lunes incluso tenemos Castigo Divino en Quito con el expresidente interino de la República, Fabián Alarcón, quien también rompe el silencio 15 años después. Doctor Macas, muchísima suerte. El país está absolutamente atento a su trabajo y al trabajo de sus otros 6 compañeros. Desde el fondo de mi corazón les pido, y a través mío, de toda la gente que ve y que sigue nuestros contenidos, no nos defrauden. El país en buena medida queda en sus manos, doctor Macas.
Muchas gracias, con la ayuda de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque yo digo desde las bases, desde los territorios, desde las organizaciones sociales y populares de nuestro país, porque yo a ella me pertenezco. Vamos a seguir en este caminar de la construcción de un Estado digno, un Estado democrático, un Estado sin corrupción, un Estado que en definitiva nos permita una convivencia de todos y todas. Doctor, bienvenido siempre a La Posta, nos vemos el lunes.